Si se mira a la Luna esta noche, bueno, la ciencia tradicional nos dirá que estamos observando una roca muerta. Claro, una roca inerte. Exacto, una esfera gris llena de polvo, con cráteres, flotando ahí en el vacío. Es un hecho, ¿eh? Limpio, categórico. Totalmente. Pero, según los textos esotéricos que vamos a analizar hoy, esa visión está completamente equivocada. O sea, esa esfera pálida que ilumina el cielo nocturno es, en realidad, el cadáver petrificado de unas inmensas fuerzas cósmicas. Mm. Fuerzas que, fíjate, estuvieron a punto de aniquilar la evolución de la humanidad. Es que es un cambio de paradigma brutal, desde luego, Ya te digo. porque solemos preferir que las cosas sean, pues, físicas, medibles, ¿no? Que encajen bien en nuestras categorías estrictas del plano material. Ajá. Pero el material que tenemos sobre la mesa hoy exige abandonar por completo esa zona de confort. Desde luego. Y por eso, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy la misión es explorar una de las ideas más asombrosas y también más complejas del libro La ciencia oculta. Un bosquejo. Del filósofo Rudolf Steiner, sí. Eso es. Y vamos a centrarnos en un concepto central que es la evolución planetaria de la Luna. Vale. Y hay que hacer una advertencia enorme desde el primer segundo. O sea, cuando Steiner habla de la antigua Luna, no se refiere al satélite físico que orbita la Tierra ahora mismo. No, que va. Habla de una época evolutiva antiquísima, una encarnación previa de todo nuestro sistema solar y de la propia humanidad. Y para entender esto bien, hay que suspender temporalmente esa visión materialista con la que operamos en el día a día. Claro, el chip científico habitual. Exacto. En este marco esotérico, la evolución cósmica no es un choque aleatorio de rocas y gases que, por pura casualidad, termina generando vida. Ya. Es exactamente lo contrario. O sea, es un despliegue espiritual continuo. La materia, tal y como la conocemos hoy, es, digamos, simplemente espíritu que se ha ido condensando. Haciéndose más densa. Eso es, haciéndose cada vez más y más densa con el paso de eones incomprensibles. Vale, pues vamos a desgranar esto porque las notas sobre las fases previas son tela marinera. Sí que lo son. A ver si lo expongo bien. Antes de llegar a esta fase lunar, el cosmos pasó por dos grandes etapas. Ajá. Primero tuvimos la etapa de Saturno, que, ojo, no era el planeta actual, sino un estado compuesto puramente de calor. Y ahí se plantó la semilla de nuestro cuerpo físico. Correcto. Luego vino la fase solar, donde todo se condensó un poco más hasta llegar a un estado gaseoso o de aire, y ahí adquirimos el cuerpo vital o etérico. Sí, el cuerpo etérico. Y ahora llegamos a la fase de la Luna, que introduce algo totalmente nuevo, el estado líquido. Y lo fascinante aquí es cómo Steiner utiliza estos términos elementales, ¿eh? Porque cuando habla de agua o estado líquido en la antigua Luna, no hay que imaginar océanos de H2O. Ya, no es agua de beber. Para nada. Se refiere a una cualidad de la materia. Es un nivel de densidad que es maleable, que fluye, sí, pero que ya tiene una cohesión mucho mayor que el gas disperso de la fase anterior. Claro, tiene sentido. Y aquí es donde la receta de nuestros ancestros cambia por completo, ¿verdad? Sí, da un giro radical, porque el texto menciona la intervención de unas entidades superiores, llamadas los señores del movimiento. Y parece que estos seres derraman en la humanidad incipiente algo llamado el cuerpo astral. El cuerpo astral, exacto. De repente, esta entidad humana tan básica, que hasta ahora era como, no sé, como una planta de gas caliente, adquiere sensaciones. Siente placer, siente dolor, simpatía, antipatía. Es como si a una sopa primordial se le añadiera de golpe la sal de la emoción. Me gusta esa analogía. Pero yo me pregunto, ¿por qué justo en la fase líquida? O sea, ¿acaso este estado líquido es solo una metáfora poética de que las emociones son fluidas? Pues, a ver, es una deducción muy lógica, pero en la visión de Steiner no es una metáfora. Ah, ¿no? No. Es una necesidad mecánica pura y dura. Vale. Hay que pensar en la naturaleza de una emoción astral. Un estallido de ira, un deseo intenso o un dolor agudo. Son fuerzas increíblemente dinámicas, muy agitadas. Sí, claro, te sacuden entero. Pues si se intenta anclar una fuerza tan violenta en un cuerpo que está hecho únicamente de calor o de un gas muy sutil, simplemente se disiparía. El gas no puede contener esa tensión. Ah, claro. El recipiente se rompería, básicamente. Exactamente. Se requería un receptáculo físico más denso para soportar la fricción de la emoción. Claro. La condensación hacia ese estado líquido proporciona esa resistencia necesaria.
Es maleable para poder cambiar con los estados de ánimo, pero lo suficientemente denso para no desintegrarse. O sea que la densidad avanza con el espíritu. Eso es. La densidad material avanza de la mano del desarrollo espiritual. Uno no puede existir sin el otro. El texto indica que no todos evolucionan al mismo ritmo. Así es. Hay rezagados. Y ocurre una catástrofe cósmica. O, bueno, al menos suena como tal. El Sol, literalmente, se separa y se va. Abandona la Luna. Sí, hay una decisión. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿El Sol estaba rechazando a esta nueva creación o qué? A ver, no es un rechazo consciente ni un castigo, ¿eh? Es una cuestión de peso y de sutileza evolutiva. Vale. A medida que la evolución avanzaba, ciertas entidades espirituales superiores y las sustancias más finas, el calor y el aire original, necesitaban un entorno libre de ataduras para seguir ascendiendo. El estado líquido que se estaba formando en la Luna era demasiado denso, era un lastre para su desarrollo. Un peso muerto. Exacto. Así que el cuerpo cósmico original se divide. El Sol se emancipa, llevándose la luz, el calor y a los seres más elevados. ¡Madre mía! Y deja atrás a la antigua Luna como un cuerpo celeste totalmente independiente. Eso es. Básicamente, la Luna se queda con todo el equipaje pesado, el estado líquido y los seres que iban un poco más rezagados. Los que necesitaban más tiempo. Pero lo que me vuela la cabeza son las descripciones de este nuevo entorno lunar independiente. O sea, es algo totalmente alienígena. Es muy extraño, sí. Las fuentes dicen que no había tierra firme, ni rocas. Había plantas minerales. Mencionan estructuras colosales parecidas a madera dura o cuernos gigantes, y mares viscosos habitados por lo que llaman el hombre animal. Sí, el hombre animal. Fíjate que cuesta muchísimo visualizar un paisaje de montañas hechas de algo parecido a la queratina o a cortezas de árbol gigantes. Es una imaginería que, claro, desafía nuestra biología moderna. Pero si se recuerda que todo era fluido, denso y cargado de fuerzas vitales y emocionales, empieza a tener mucho sentido. ¿Por qué lo dices? Porque no había minerales muertos. Todo el planeta estaba vivo en cierto grado. Ah, vale. Esas estructuras parecidas a la madera o al cuerno eran la máxima densidad que se podía alcanzar en ese momento. Eran las rocas de esa época, formadas por la coagulación de sustancias vivas. Increíble. Y en medio de este paisaje que es digno de una novela de ciencia ficción extrema, surge un conflicto enorme. El gran conflicto, sí. Las fuentes mencionan que ciertos seres lunares retienen una fuerza de etapas anteriores, la voluntad, y la usan para rebelarse contra la influencia de ese sol que se acaba de marchar. Ajá. Crean una dualidad radical en el cosmos. Y al leer esto, a mí me surge la duda. ¿Esta rebelión fue un fracaso? O sea, ¿fue una caída trágica que estropeó el plan original? Porque parecería que la rebeldía trajo consigo toda la dureza y el conflicto. Bueno, a ver, usar la palabra rebelión casi le da un matiz demasiado humano, ¿no? O moral, a algo que es en el fondo una mecánica cósmica esencial. No era el bien contra el mal. No debemos entenderlo como una guerra entre el bien y el mal. Hay que pensar en ello menos como un adolescente rebelde y más como una célula que necesita dividirse para formar un organismo complejo. Vale, entiendo. Si esta escisión y esta supuesta rebeldía no hubieran ocurrido, la humanidad incipiente habría permanecido conectada al Sol de forma absoluta. Como marionetas atadas a los hilos de la luz solar, vamos. Exactamente. Habría sido una existencia de devoción pasiva y perpetua. La conciencia humana habría sido un mero espejo inmaculado reflejando la voluntad del universo, pero sin tener ni una pizca de iniciativa propia. Claro, sin ser nosotros mismos. Eso es. La fricción generada por esa separación, la fuerza del Sol intentando guiar desde fuera y la densidad de la Luna resistiendo desde dentro, fue el yunque donde se forjó algo revolucionario. ¿El qué? El germen del libre albedrío. Sin esa resistencia lunar, la conciencia individual jamás habría podido nacer. Esa perspectiva lo cambia todo, ¿eh? Sí, O sea, no es un error. Es un paso doloroso, pero indispensable. totalmente indispensable. Y esta fricción constante creó un ritmo de vida alucinante para estos ancestros del hombre animal. Según el texto, la evolución en la antigua Luna funcionaba en base a ciclos inmensos. Sí. Ciclos de acercamiento y alejamiento. Eso, dependiendo de si se acercaban o se alejaban de la órbita de influencia del Sol. Durante el día cósmico, bajo la influencia solar, experimentaban una dicha expansiva. Sentían las armonías del universo y sus cuerpos se refinaban,
Pero cuando el ciclo giraba hacia la noche cósmica, alejados del Sol, quedaban a merced de las fuerzas lunares independientes. Ahí venía el endurecimiento. Claro, sus cuerpos líquidos se endurecían, se volvían más rígidos, y su percepción cambiaba drásticamente hacia algo que Steiner llama una conciencia de imágenes. Y si se conecta esto con el panorama general de la psicología y la percepción, bueno, esta conciencia de imágenes es un concepto clave. A ver, explícalo un poco. Hoy en día, nosotros miramos una roca, la luz rebota en ella, entra en nuestro nervio óptico y nuestro cerebro dice, ahí hay un objeto externo. Sí, vemos la forma física. Pues en la antigua luna, los sentidos no funcionaban hacia afuera. Entonces, ¿cómo percibían su entorno si no podían ver físicamente el mundo externo? Funcionaba como una especie de radar interno, casi onírico. Ah, Cuando un ser u otra entidad se acercaba, nuestro ancestro no veía su forma física. En cambio, en su interior surgía una imagen simbólica. como una visión interior. Exacto. Quizás percibían un color brillante o un sabor específico que les indicaba, esto es amistoso y eleva mi vitalidad. O, por el contrario, apareció una imagen oscura y desagradable que significaba peligro. O sea, era una percepción puramente psíquica y emocional del mundo. Totalmente. Es como soñar despierto, pero el sueño te da información real sobre tu entorno. Eso es. Y lo más impactante de estos ciclos de día y noche cósmica es lo que ocurría con la vida y la muerte. Sí. Porque aparentemente la muerte definitiva no existía. No como la conocemos hoy. Claro. Cuando el sol se alejaba y llegaba esa noche cósmica, el cuerpo se endurecía tanto que se volvía inútil. Pero al regresar la influencia solar, no morían. No. Simplemente desechaban ese cascarón rígido y el ser emergía de nuevo rejuvenecido. ¿Como una muda? Exacto. Es inevitable pensar en una serpiente que muda su piel para seguir creciendo. Esta alternancia continua, es una locura pensar que este antiguo ciclo cósmico es el ancestro remoto de nuestro actual ritmo biológico de dormir y despertar. Pues no es ninguna locura. De hecho, esa es exactamente la conexión que la cosmogonía esotérica establece. ¿De verdad? Sí. En la antigua luna, la vida era un flujo ininterrumpido. Era un inmenso ritmo de sístole y diástole espiritual a escala planetaria. Hoy en día nuestra biología recapitula ese enorme drama cósmico cada 24 horas en miniatura. ¡Wow! Cuando dormimos, nuestra conciencia se expande. El cuerpo astral se afloja y se repara en el mundo espiritual. ¿Y cuando despertamos? Cuando despertamos, la conciencia se contrae. Volvemos a anclarnos en el cuerpo físico duro y en el intelecto. Llevamos el ritmo de la antigua luna impreso en nuestro reloj biológico. Fíjate. Y es precisamente durante esas noches lunares cuando nuestros ancestros estaban retraídos, endurecidos y enfocados en sí mismos, que ocurre el evento que me resultó más desconcertante de toda la investigación. ¿Ah, sí? ¿La interacción con las jerarquías? Exacto. El texto dice que en esa fase de aislamiento los seres humanos interactuaban con unas entidades llamadas los hijos de la vida, que en la jerga occidental vendrían a ser los ángeles. Los ángeles, ¿sí? Pero la forma en que interactuaban es extrañísima. Mencionamos antes que los sentidos humanos no miraban hacia afuera, ¿no? Correcto. Pues resulta que estos ángeles utilizaban los sentidos de nuestros ancestros como si fueran espejos. Los ángeles se miraban en nosotros para poder percibir su propio reflejo y de esa forma ganar su propia conciencia del yo. A ver si lo entiendo. Un ángel no tenía ego. Pensaba que eran seres superiores. Y lo son, pero hay que entender que la evolución es una escalera infinita para todos los seres, no solo para la humanidad. Vale. En esa época, los ángeles estaban en la etapa evolutiva en la que nosotros estamos ahora. Necesitaban adquirir la plena conciencia de su individualidad, su yo. Ah, claro, iban un paso por delante, pero estaban en nuestra fase actual. Eso es. Pero para verse a sí mismos de forma clara, necesitaban una superficie de fricción, un espejo material. Ya veo. Y los cuerpos fluidos y los incipientes sentidos internos de la humanidad ofrecieron exactamente esa superficie refractante. Vale, pero entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque, siendo muy sinceros, desde una perspectiva moderna suena un poco inquietante. Sí, lo sé. Si nuestros cuerpos solo servían como espejos sensoriales para que otras entidades experimentaran su propia existencia, éramos básicamente zánganos biológicos. Éramos avatares temporales, cascarones vacíos habitados por ángeles hasta que nos ganamos el derecho a tener nuestro propio ego.
A ver, es una reacción muy natural interpretar eso como una especie de parasitismo cósmico, especialmente desde nuestra mentalidad moderna que idolatra la independencia absoluta. Claro, suena que nos estaban usando. Pero el esoterismo lo plantea como una simbiosis brillante y estrictamente necesaria. Hay que preguntarse qué sacaba la humanidad a cambio de servir como espejo. Bueno, según las fuentes, sentíamos la presencia del ángel como si fuera nuestro propio yo. Un ego prestado. Exactamente. Un ego prestado. Y ese préstamo era vital, ¿Por qué vital? porque la humanidad temprana era como un andamiaje inestable. Formar la intrincada arquitectura de lo que más tarde se convertiría en nuestro sistema nervioso requería unas fuerzas modeladoras colosales. Mucha energía. Muchísima. Un ser humano en etapa embrionaria jamás habría tenido la fuerza ni la sabiduría interior para tejer esa red fisiológica tan compleja. Ah, vale. Al albergar temporalmente a estos seres superiores, la magnitud de la presencia angélica forjó, como un río caudaloso que talla un cañón en la roca, las rutas del sistema nervioso humano. Increíble. Ese sistema nervioso era el soporte físico indispensable que, incontables milenios después, sería capaz de soportar la tremenda carga de un yo humano genuino independiente. Vale, entiendo. Es como si una civilización súper avanzada construyera una central eléctrica nuclear enorme en un pequeño pueblo primitivo. Buena metáfora. El pueblo todavía no sabe cómo usarla, pero los ingenieros avanzados operan la planta desde allí durante años, dejando toda la infraestructura lista, Claro. para que un día, cuando el pueblo madure, pueda encender las luces por sí mismo. Esa es una analogía perfecta para el proceso. Dejaron el hardware instalado. El hardware, sí, y toda esta evolución lunar culmina en un gran cierre. Las fuerzas que se habían separado, esa dualidad entre el Sol y la Luna, finalmente se armonizan temporalmente en lo que las fuentes denominan el cosmos de la sabiduría. Sí, una etapa de gran armonía. Toda esa arquitectura neurológica que mencionamos se impregna de sabiduría, y luego todo el sistema entra en un inmenso sueño cósmico. Un periodo de reposo. Eso, antes de despertar de nuevo para comenzar la fase actual, que es la evolución de la Tierra. Pero claro, al despertar en la fase terrestre, parece que tenemos un problema masivo de diseño. Así es. Y es una crisis evolutiva sin precedentes. Madre mía. Al comenzar la fase de la Tierra, la evolución pretende dar el siguiente gran paso, que las almas humanas se encarnen y desarrollan por fin su propio yo. El tan esperado ego propio. Exacto. El problema es que el planeta Tierra, en ese momento, todavía contenía todas esas fuerzas densificantes y endurecedoras que habíamos heredado de la antigua etapa lunar. Las fuerzas que creaban ese cuerno gigante y esa madera endurecida de la que hablamos antes. Eso mismo, esas fuerzas de la Luna, ahora concentradas en la materia terrestre, amenazaban con llevar la condensación demasiado lejos. Y las fuentes son terroríficamente descriptivas aquí, ¿eh? Sí que lo son. Si no se hubiera tomado una medida radical de emergencia, esas antiguas fuerzas lunares habrían momificado a la humanidad, literalmente. ¿Nos habríamos petrificado? Claro, los cuerpos físicos en desarrollo se habrían vuelto tan rígidos como madera fosilizada o estatuas de piedra, y mucho antes de poder alcanzar la madurez. Ujú. Si el cuerpo humano es de piedra, el alma individual no puede entrar, ni operar en él. La evolución se habría estrellado contra un muro de petrificación. Totalmente. Así que el cosmos ejecuta una amputación. La luna física, el satélite gris que vemos hoy en el cielo, tiene que ser expulsada violentamente de la Tierra. No, es como si la Tierra fuera un globo aerostático perdiendo altitud peligrosamente, a punto de estrellarse contra la montaña de la petrificación. La única manera de salvar a los pasajeros, que somos la humanidad, era cortar la cuerda y soltar un inmenso ancla de plomo por la borda. Y esa ancla era la Luna. Esa es la idea. Entonces, a ver, nuestro satélite actual es literalmente el depósito de basura cósmica de las fuerzas más densas y osificantes de la creación. Pues, en cierto sentido sí. Es el remanente superconcentrado de las fuerzas de rigidez y de muerte material. ¡Wow! Pero, claro, llamar a la expulsión un simple desecho de basura sería simplificar la elegancia de todo el proceso. Ya, claro. Al extraer esa extrema densidad y enviarla a la órbita, el cuerpo humano en la Tierra se salvó logrando un equilibrio milagroso. Ni muy duro ni muy blando. Exacto. Retuvo la proporción exacta de solidez para mantener una forma independiente, pero conservó suficiente maleabilidad y suavidad vital para no convertirse en una estatua.
Menos mal. Y además hay un detalle fundamental que no se puede pasar por alto aquí. La expulsión de la luna física trajo consigo la división de los sexos. Espera, ¿cómo? ¿La separación de la luna causó la creación de los géneros? A ver, profundicemos un poco en esto. Sí, sí. En las etapas anteriores a la separación de la luna física, la fuerza reproductiva estaba contenida en un solo ser. Ajá. El ancestro humano era andrógino, capaz de reproducirse por sí mismo, casi como una planta exuberante. Vale. Pero al expulsar la tremenda densidad lunar, el cuerpo físico se refinó tanto que ya no podía contener toda la inmensa energía de la reproducción por sí solo. Esa fuerza tuvo que dividirse en dos polaridades. O sea, dos sexos. Exacto. La separación física de los sexos fue el ajuste biológico definitivo que permitió que una parte de la energía vital que antes se usaba enteramente para reproducirse se liberara. Y al liberarse, esa energía se dirigió hacia arriba, hacia el cerebro. ¡Wow! Me dejas sin palabras. Es que, al liberarse del exceso de fuerzas lunares y dividir el trabajo reproductivo, el ser humano tuvo por fin la energía excedente necesaria para encender el sistema nervioso que los ángeles habían construido. Claro, el hardware que dejaron listo. Ese cuerpo equilibrado se convirtió en el recipiente perfecto para albergar al espíritu individual autoconsciente. La etapa lunar construyó el cosmos de la sabiduría. Pero sobre esa base sólida, la actual fase de la Tierra tiene una nueva y suprema misión evolutiva. ¿Cuál es? Desarrollar el amor. Es un viaje verdaderamente vertiginoso cuando se intenta abarcarlo por completo, ¿eh? Ya lo creo. A ver, comenzamos analizando cómo se inyectó la sal de la emoción en cuerpos líquidos. Pasamos por un desgarro cósmico donde la luna se independizó para forjar a base de fricción el libre albedrío humano. Vimos paisajes alienígenas llenos de conciencia onírica. Entendimos cómo entidades superiores utilizaron nuestros sentidos como espejos para cablear nuestro frágil sistema nervioso. Sí. Y terminamos con la amputación de la luna física para salvarnos de convertirnos en estatuas y, de paso, darnos la capacidad de pensar y amar de forma individual. Es que es alucinante. Es un resumen excelente de un proceso que, francamente, desafía el intelecto. Y estoy seguro de que el gran valor de someter estos textos a este análisis a fondo es cómo destroza nuestra percepción rutinaria de la realidad. Totalmente. Nos obligan a ver que nuestra anatomía, nuestros ritmos de sueño y vigilia y nuestras emociones no son accidentes ciegos de la genética. No, para nada. Son la cicatriz y el trofeo de un esfuerzo titánico llevado a cabo por innumerables jerarquías espirituales a través de abismos de tiempo. Y ese es el objetivo final de nuestra misión de hoy, de verdad. Cambiar la óptica con la que miramos hacia arriba. Retomando un poco la imagen con la que empezamos, la próxima vez que se mire al cielo nocturno y se vea la luna, ya no se verá simplemente roca, polvo y vacío. Exacto. Se estará observando el inmenso monumento de nuestro propio pasado evolutivo. Es el cascarón denso de las fuerzas que nos enseñaron a sentir, el ancla pesada que tuvimos que soltar al abismo para poder ganarnos la libertad. Es un registro visible, silencioso y majestuoso de una sabiduría antiquísima que, curiosamente, ahora habita en el interior del sistema nervioso de cada uno de nosotros. Pero hay algo más. Fíjate que los textos de Steiner no se detienen en el presente. No, van mucho más allá. Proyectan toda esta inmensa maquinaria cósmica hacia el futuro, hacia lo que él llama la etapa de Júpiter. Sí. Y cierran con una idea tan profundamente evocadora que es imposible no quedarse dándole vueltas. Se nos dice que en un futuro insondablemente lejano, la evolución de la humanidad continuará. Ajá. Y que quienes elijan el camino del bien habrán desarrollado tal fuerza, tal capacidad infinita de amor y redención, que serán capaces de asimilar y transformar incluso a las partes más oscuras y rezagadas de la existencia. Es una visión bellísima. Y cuando ese amor alcance la masa crítica necesaria, ojo con esto, la Tierra y la Luna volverán a fusionarse en un solo cuerpo celeste. Volverán a unirse. Así que dejamos esta pregunta en el aire para la reflexión final de quien nos escuche. ¿Podría ser que todo el mal, el sufrimiento intolerable y la extrema dureza material que experimentamos hoy en el mundo no sea un error del universo, sino simplemente un inmenso peso que la humanidad está destinada a transformar hasta que ganemos la fuerza espiritual suficiente para arrastrar a la propia luna de vuelta a casa?